Y vamos a ver de los versículos 1 al 13. Y es una bendición poder estar aquí reunidos, podernos disponer a escuchar la palabra y a exponernos ante todo ante la palabra de nuestro Dios. Antes de leer, vamos a orar a Dios. Padre nuestro, gracias te damos por este tiempo, esta oportunidad que nos das en tu gracia, en tu misericordia al venir hasta este lugar y con el propósito de adorarte. Oramos, Señor, para que cada uno de nosotros tengamos un corazón receptivo ante tu palabra, que vengamos con la disposición de obedecer tu palabra, porque la bendición tuya viene cuando hay obediencia en nuestro corazón. Oramos, Padre, para que tú transformes nuestras vidas, tú transformes, Señor, nuestro corazón a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hermanos, pues yo sé que cada semana enfrentamos ese reto, ese desafío de no solamente entender la palabra, sino también de permitir que transforme cada una de las áreas de nuestra vida. Y hay un área aquí que a veces se nos escurre, por decir así, de los dedos, una verdad incómoda que Santiago, el hermano de nuestro Señor, nos confronta directamente, y es la imparcialidad, o más bien la falta de imparcialidad. Conectando este pasaje, hermanos, ahorita vamos a verlo conectando con el pasaje anterior, pero la práctica de hacer prejuicios, eso es algo muy común, ¿verdad? Algunos ejemplos, por ejemplo, de prejuicios es cuando vemos a alguien, no debería de estar vestido así, no debería venir a la iglesia de esta manera, o no debería peinarse así, o qué significan esos tatuajes que trae ahí, o ese carro que trae es demasiado costoso. Todos esos, hermanos, son muestras de prejuicios. O a veces, es que ese es de rancho, ese hombre es de rancho, es de mujer es de rancho, lo que sea, es un prejuicio. Nuestra palabra en español viene del latín praejudicium, que se enfatiza un juicio previo sobre alguien, causando obviamente que formemos una opinión antes de conocer a esa persona. Entonces, una vez que tenemos nuestras conclusiones, ignoramos los hechos reales y formamos nuestro propio juicio de alguien. Y esa es la idea de lo que va a tratar Santiago aquí, en este capítulo 2, ¿verdad? Y podemos observar que hay una conexión, les decía, con el final del versículo 27 de capítulo 1, que nos dice que debemos ser sin mancha en el mundo. Y el tema de la parcialidad del capítulo 2 pues está conectado aquí. La santidad bíblica no es solamente pureza moral abstracta, es ir en contra de la corriente del sistema caído del mundo. Y el favoritismo, la acepción de personas, son una de las formas más comunes en que la iglesia se desliza hacia precisamente la mundanalidad. Y pensémonos, en nuestra sociedad, ¿acaso no es común que nosotros o que la gente valore a las personas por su apariencia, por su posición social, por lo que tienen y por lo que no tienen? ¿No es así que eso sucede y es muy común? En el sistema del mundo, honras y respetas y tratas bien a la persona que más puede beneficiarte. Y la pregunta que surge es si esa mentalidad del mundo se ha colado en la iglesia, aún en nuestros propios corazones, peor aún. Entonces, hermano, muchas iglesias caen en el error de diseñar sus edificios, sus ministerios, sus programas pensando en la gente de dinero o en los que tienen recursos. Todo lo que hagamos como iglesia, hermanos, nuestra atención, nuestro servicio, debe de ser para todas las personas sin distinción. No solo personas que pueden sernos fáciles de servir, sino aquellos que a veces nos van a ser difíciles de servir. Y Santiago nos confronta aquí con el espejo. Él no habla de un pecado grande como el asesinato, el adulterio, sino de algo que quizás a veces consideramos una pequeña falta social, la acepción de personas, el favoritismo, la parcialidad. Pero nos va a mostrar que lejos de ser algo insignificante, es un pecado realmente serio, que deshonra al Señor, distorsiona el amor de Cristo
Y si bien quizás pensamos que no hemos caído en ese pecado, bueno, al menos debemos prevenirlo. Y como maestro comunicador, Santiago aquí primero establece un principio y luego va a proporcionar una ilustración de la vida real y después va a explicar las razones por las que ese comportamiento es inconsistente con la fe cristiana, y va a terminar con una exhortación final para hacer lo correcto. Y la respuesta que Santiago aquí nos da es clara. Para vencer el pecado de imparcialidad en nuestra vida y la iglesia, debemos adoptar 3 convicciones bíblicas que nos desafían a amar como Cristo. 3 convicciones bíblicas que nos desafían a amar como Cristo. Veamos la primera. La primera convicción es que el Señor glorioso descalifica nuestros juicios superficiales. Debemos convencer a nuestros corazones de que la majestad de Cristo, la gloria de Cristo, anula cualquier motivo base para el favoritismo humano. Vean el versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo no sea con acepción de personas. Note nuevamente que se dirige a Santiago como hermanos míos. Encontramos esa expresión que ya he dicho antes, y obviamente habla del tono pastoral en el cual se dirige Santiago, la relación que había entre estos creyentes, pero también reconoce el hecho de que se dirige a cristianos. Así que cuando dice vuestra fe, notamos que la teología de estos cristianos era buena, era correcta, eran parte de la familia eterna de la iglesia. Pero después de esta frase le sigue una exhortación con mucho énfasis: no sea con acepción de personas. Decían tener fe, pero algo estaba mal. La actitud que acompañaba a la fe no encajaba. Aquí Santiago comienza diciendo, en esencia, la fe en Cristo y la parcialidad son incompatibles. Esa palabra griega traducida como acepción de personas o favoritismo personal es una palabra compuesta que comunica la idea de recibir el rostro, recibir la cara. Es decir, ves la apariencia externa de una persona, ves su rostro, ves su cara y recibes esa imagen como si fuera la realidad. Es decir, tú ves la apariencia externa de una persona, su rostro, y recibes esa imagen como si fuera real y tienes prejuicios. La palabra se usa en el Nuevo Testamento en referencia a Dios. Noten que en Hechos capítulo 10, versículo 34, el apóstol Pedro dice: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios juzga la verdad de un asunto por el corazón, no por la cara. Y los cristianos están llamados a reflejar esa cualidad en sus propias vidas. Y cuando dice Santiago aquí que el glorioso Señor Jesucristo, según los eruditos, puede interpretarse de 3 maneras. Es decir, habla de calidad, nuestro Señor Jesucristo, quien es glorioso. Habla de posesión, nuestro Señor Jesucristo, quien posee la gloria. O a posición, nuestro Señor Jesucristo, quien es la gloria. Y los comentaristas favorecen a la tercera manera, que está conectándolo con la Shekinah del Antiguo Testamento. Nuestro Señor es la gloria, nuestro Señor Jesucristo, quien es la gloria. Doxes en el griego ahí, que ese término no está de adorno ahí, cuando Santiago no lo pone ahí de adorno, sino que es una descripción de la majestad de Cristo, de su esplendor, de su santidad, de su autoridad. Entonces Santiago llama a su hermano mayor la gloria divina en carne humana. Él es el Señor Jesucristo, el Señor glorioso. Y como el apóstol Pablo dice también en 1 Corintios 2:8, que se refiere al Señor de la gloria, hablando de Cristo. Entonces cuando dice Santiago aquí que vuestra fe no sea, esa frase puede ser tanto prohibitiva, no comiencen a, o correctiva, dejen de hacerlo. Y el contexto sugiere que ya había problemas en la iglesia, por lo que la interpretación correctiva es la apropiada. Entonces Santiago no está previniendo algo a futuro, está confrontando con una realidad presente. Esto estaba sucediendo en la iglesia. La parcialidad y el prejuicio pueden ir en 2 direcciones, hermano. Una positiva o una negativa. Cuando ves solo lo externo de una persona, puedes perder fallas del carácter de esa persona.
que están enmascaradas. Es lo que sucede. A veces vemos una persona, caras vemos, como decimos, corazón no sabemos. Es en un sentido, ¿verdad?, negativo. Pero por otro lado podemos condenar demasiado rápido a una persona basándonos en la apariencia externa. Y de eso es lo que está tratando Santiago aquí. Porque no hemos visto el carácter cristiano de esa persona y ya lo juzgamos de antemano. Entonces Santiago no está cuestionando la importancia de ser sabios para discernir si realmente deberíamos estar involucrados con esa persona o no. Todos debemos ejercer discernimiento. Santiago está abordando el problema del prejuicio, de tratar a una persona según un juicio superficial o incluso pecaminoso. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Cuando vemos la gloria de Cristo, toda gloria humana palidece. ¿Sí? Como dijo Charles Spurgeon, dice, y lo cito: cuando el sol se levanta, las velas se apagan. Cuando Cristo aparece en su gloria, toda gloria humana desaparece como las estrellas ante el amanecer. En nuestro Señor Jesucristo, el que va a pagar este pecado de prejuicio. Entonces, esto debió haber desafiado a estos creyentes que juzgaban a los pobres por su apariencia, ya que Cristo también fue juzgado erróneamente por su humilde apariencia, ¿recuerdan? Entonces, los que deshonraron a Cristo no reconocieron su gloria. Y lo que era suyo, obviamente, desde la perspectiva eterna, no lo reconocieron. Entonces Santiago, después de darnos esta instrucción, este mandato, nos da una ilustración de la vida real. Vean versículo 2: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Esto es lo que sucedía en aquel entonces. Claramente es muy probable que esté hablando de una sinagoga, porque cuando vemos ahí la palabra, si en vuestra congregación, la palabra ahí no es eclesía, sino es sinagoge, que significa, el término sinagoga significa reunión. Entonces, a cualquier reunión, obviamente, pero particularmente aquí está hablando de la iglesia, la reunión de la iglesia. Pero es probable que en aquel entonces todavía se reunían en sinagogas. Entonces, este es un ejemplo de la vida real. No es algo teórico, es algo que sucedía. Los primeros cristianos judíos a veces podían reunirse en las sinagogas, pero pronto los judíos, obviamente incrédulos, decidieron que no podían tolerar a compañeros judíos y que creían que Jesús como el Mesías prometido, y lo expulsaron, obviamente, ¿verdad? Pero ya no se juntaban ahí y se juntaban en otras partes. Pero donde quiera que se reunieran, dice Santiago, cualquiera sea la reunión, ya fuera en casas o en sinagogas o en edificios, tienen que aplicar estos versículos, y nosotros también tenemos que aplicarlos en nuestras reuniones como congregación. Entonces, esta ilustración de Santiago, vemos aquí a dos hombres que están presentes mientras la iglesia se reúne, obviamente, para adorar, muy probablemente una sinagoga, pero algo en la imagen les sonaría extraño. En el tiempo de Santiago, la historia usualmente era al revés. Los cristianos eran frecuentemente llevados a las asambleas de los ricos y los poderosos. ¿Para qué? Para interrogarlos, para enjuiciarlos. Y no era común que los ricos respetables aparecieran en la sinagoga o en la iglesia. Así que, habiendo capturado aquí en Santiago la imaginación de estos creyentes, Santiago les introduce un personaje en su ilustración: un hombre con anillo de oro, un hombre vestido elegantemente, partiendo desde su joyería hasta su ropa y hasta su cara, elegante. Un anillo de oro no era solamente una joya en aquel entonces, era una señal de riqueza y de posición social. A menudo estos anillos se usaban para sellar documentos, mostrando la autoridad que ellos tenían y los recursos que tenían, obviamente. Y este hombre tenía ropa espléndida, que indica que tenía telas de alta calidad. A menudo eran teñidas de púrpura, que solo los adinerados podían pagar. Eran ropa de caché, ¿verdad? Como las marcas comunes de hoy,
importantes. No sé qué marcas hay importantes porque yo no llevo de esas, yo no uso. Gucci, no sé cómo se llaman. Sus vestimentas obviamente anunciaban que eran personas influyentes. Entonces la gente, al verlo entrar en la congregación, inmediatamente se los deslumbraban por la apariencia de este hombre. Pero hay también un hombre pobre, dice, vestido con andrajoso, con ropa sucia, manchada, y está entrando a la asamblea. Y la palabra griega para pobre se refiere a una pobreza extrema. Traía un vestido andrajoso, sucio, viejo. Era la ropa de los jornaleros, de los desfavorecidos. No tenía joyas, obviamente no tenía poder ni influencia sobre nadie. Claramente, visiblemente era una persona muy pobre. Y así como el rico también visiblemente era muy rico. Así que al rico le dicen, siéntate tú aquí en buen lugar. Lo que están haciendo es llevarlos a un asiento de honor. Los sugieres ahí, por decir así, van y lo tratan muy bien. Los mejores asientos de la casa habrían estado cerca del púlpito. Recuerdan, es una sinagoga. Si han visto algunas imágenes ahí en internet o en alguna imagen de las sinagogas, está el púlpito y a los lados están donde se sientan. Entonces, por ejemplo, en Lucas 20:46 dice, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas, y dice, y las primeras sillas en las sinagogas. Ahí el Señor está criticando a estos judíos y fariseos, ¿verdad? ¿Quién se sentaba ahí en estos lugares que estaban reservados para las personas más importantes de la comunidad? Los ancianos, los maestros de la ley, los fariseos, los rabinos y los miembros más ricos o influyentes. Ocupar ese asiento ahí era un símbolo de estatus, de prestigio, de piedad. Y cuando sientan al rico ahí, le están reconociendo públicamente su estatus social, su riqueza, y a nivel más profundo están validando su importancia no por su piedad o por su fe, sino por sus bienes materiales. Este es el punto, ¿no? Este hombre rico recibe un tratamiento VIP. Y en contraste, el pobre se le dice, estate tú allí, en pie, o ni siquiera en silla, ¿verdad? O siéntate aquí abajo, mi estrado. Y eso significaba que le negaban el asiento o se le asignaba el lugar menos deseable, el piso o el rincón. Hermanos, esto no solo era cuestión de comodidad, es una declaración social de que esta persona no tiene valor ni estatus en la comunidad y la otra sí. Esta persona no tiene ningún valor digno y la otra sí. ¿Por qué? Por su dinero. Entonces, pensemos, hermanos, en nuestros tiempos, cómo recibimos a la persona nueva que llega a la iglesia. ¿Será diferente si parece importante en la comunidad o si es migrante o es alguien que trae vestido andrajoso? ¿Será diferente nuestro trato? Eso es tentador, hermanos, hoy para los pastores que tratan a veces con cierta atención a aquellos que aportan dinero a la iglesia. Lo tratan muy bien, lo hemos visto, hermanos, esto en las iglesias. No lo reprenden, son muy tolerantes con ellos, ¿verdad? Y los tratan muy bien y a los demás no los tratan bien. Y como iglesia debemos tener cuidado de no caer en este tipo de cosas. Si das dinero, si aportas mucho dinero, eso es entre tú y el Señor. Y aquí no vas a ser más importante porque des más dinero. No vas a tomar las decisiones más importantes porque traes dinero. No, aquí todos somos iguales. En la iglesia somos todos igual. Por eso el versículo 4, Santiago aquí señala que esto estaba incorrecto. No habéis hecho distinciones en vosotros mismos y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos. Este es el veredicto que da Santiago aquí. Él hizo distinciones, se convirtió en un juez con claridad, ¿verdad? Objetiva, este sí es valioso, este no, pero por motivos malvados, motivos impuros, malos pensamientos. Esa palabra distinciones significa hacer juicios internos, dudar, discernir erróneamente. Y esto lleva a jueces con malos pensamientos, es decir, la raíz es una forma mala de pensar, un corazón que emite juicios corruptos. Entonces Santiago no puede ser más claro, esta clase de prejuicio es pecado,
¿sí? Si hay lugar para este tipo de distinciones, esto, dice Santiago, debe ser eliminado de nuestros lugares de adoración. La discriminación por color, por persuasión política, por estatus financiero, por moda o por apariencia, no pertenecen a la iglesia del Señor, ni dentro ni fuera de la iglesia. Entonces, la parcialidad, dice John MacArthur aquí, lo cito, la parcialidad es ateísmo práctico porque niega que Dios creó a todos los hombres a su imagen. Muy cierto lo que dice John MacArthur aquí. Entonces, la primera convicción es que la gloria de Cristo eclipsa cualquier distinción, cualquier discriminación, cualquier prejuicio entre nosotros. Tratar a las personas de manera desigual, basándose en el estatus social, demuestra una falta de comprensión del Evangelio y un corazón que valora más la gloria humana por encima de la gloria de Dios. Y ahora vayamos a la segunda convicción. La elección divina desafía nuestros valores mundanos. La elección divina desafía nuestros valores mundanos. Debemos convencer a nuestros corazones aquí de que Dios valora lo que el mundo desprecia y desprecia lo que el mundo valora. Y aquí Santiago se detiene un poco y explica por qué el prejuicio, por qué la parcialidad no es apropiada al cristianismo. Versículo 5, hermanos míos amados, nuevamente, hermanos míos amados, oíd, poner atención. Esto es muy importante lo que les voy a decir, dice Santiago. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Es una pregunta retórica. Y aquí habla de la elección divina por los pobres. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Y aquí está apelando a la soberanía electiva de Dios. La palabra escogido es la misma que se usa para describir a la elección de Israel. Santiago no va a adentrarse en una cuestión o en un detalle sobre la doctrina de la elección. Hay otros pasajes para esto, pero porque se asume aquí que los creyentes ya entendían esta doctrina de la elección. Dios elige a los que son salvos independientemente de cualquier mérito, de cualquier calificación, requisito por parte de los elegidos. Dios es el que elige, no es el creyente el que elige a Dios. Muy importante eso. La salvación no se ofrece a nadie sobre la base de que Dios ve o prevé que una persona va a creer. Él no elige al rico para obtener su dinero para el reino. Dios no elige al pobre por su pobreza. Dios no elige a aquellos que Él prevé que algún día van a confiar en Él, porque eso haría que la salvación dependiera de algo que se origina en el hombre. Entonces la elección de Dios se basa completamente en que en su gracia, en su propósito, en su amor electivo, nada más. Pero Santiago les dice que al hacer acepción de personas, dice, ustedes se ponen por encima del soberano Dios. Al favorecer a los ricos, despreciar a los pobres, se alinean en contra de Dios, quien a menudo elige a los pobres para que sean ricos en fe. Esa es una razón teológica que está dando aquí Santiago. El apóstol Pablo desarrolla este principio en 1 Corintios capítulo 1, versículo 26. Escuchen lo que dice ahí, 1 Corintios 1, 26. Pues mirad, pues hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios en su sabiduría a menudo va a elegir al débil del mundo para avergonzar lo fuerte. Entonces Santiago aquí no está generalizando diciendo que Dios va a escoger siempre a los pobres por su pobreza y va a rechazar siempre a los ricos por su riqueza. Pero era obvio que la iglesia primitiva, había muchos pobres en la iglesia. Eran perseguidos. Y mucha gente que era rica, obviamente, no quería comprometerse con el Señor. No querían perder toda su riqueza, sus posesiones. Entonces son los pobres en lo material los que a menudo son también pobres en espíritu. ¿Recuerdan cuando Dios envió a su Hijo a este mundo?
eligió una joven judía pobre para que fuera la madre del Señor. En Lucas 1, versículo 52, dice: María se regocijó ahí diciendo de esta manera: quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Entonces, al elegir a aquellos que el mundo rechaza, a aquellos que el mundo desprecia, Dios magnifica las riquezas de su gracia. Y esta elección contrasta con los valores de la sociedad, del mundo, ¿no?, que da privilegios a los ricos y a los poderosos. La fe, la verdadera riqueza no es material, ¿no? Eso es una fe profunda, una relación íntima de amor con el Señor, que viene obviamente producto de la elección de Dios y de su gracia. Aunque la pobreza ciertamente no tiene ningún mérito en sí misma, los pobres suelen darse cuenta de lo corta que es la vida y por lo tanto viven en más dependencia de Dios. Claro, no podemos generalizarlo. No podemos decir todos los pobres son humildes. Tampoco podemos decir todos los ricos son arrogantes. Todos los ricos no van a ser salvos. Pero el Señor le dijo a un rico: difícilmente los ricos entrarán al reino de Dios. O sea, ellos tienen que vencer ese gran obstáculo y rendirse al Señor. Entonces, y esto nos revela aquí el corazón de Dios, que a menudo invierte los valores y las prioridades del mundo. Es un golpe directo a la mundanalidad que hay en nuestros días, ¿no? Dios no ve con nuestros ojos, Él ve al corazón. Y mientras el mundo corre tras la fortuna, tras el poder, tras el prestigio, Dios está construyendo su reino con los humildes, con los que no tienen nada que ofrecer salvo su fe. Entonces, cuando Santiago dice que Dios prometió el reino a los que le aman, aquí en el versículo 5 está describiendo el resultado de la salvación, no el medio para alcanzarla. La salvación es completamente por la gracia de Dios y se recibe solo por la fe. Entonces, si eres creyente, lo eres por su elección para que seas rico en fe y heredero del reino que ha prometido. Entonces, y cuando Dios nos da de su gracia, respondemos ¿de qué manera? Pues amándolo porque Él nos amó primero. Esa es nuestra respuesta. Entonces, si menospreciamos al pobre, ¿no estaremos contradiciendo acaso la elección divina, dice Santiago? ¿No estaremos diciendo que nuestros valores son más importantes que los de Dios? Hermanos, la parcialidad hacia los ricos y contra los pobres, o la parcialidad basada en cualquier factor externo, es incorrecta porque nos coloca en el lugar de juez y nos pone en lugar de Dios y contradice la elección soberana de Dios. Y vean la ironía que dice Santiago aquí, versículo 6. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre nosotros? Santiago hace dos preguntas retóricas ahí que revelan mucho la situación en la que se encontraban los cristianos judíos de aquel entonces. Primero, los ricos y los poderosos estaban persiguiendo a los cristianos, los arrastraban a las autoridades. Y como explica el comentarista William Barclay, dice: si un acreedor se encontraba con un deudor en la calle, podría agarrarlo por el cuello de la túnica y casi estrangulándolo, y dice, y arrastrarlo literalmente hasta los tribunales. Eso es lo que Santiago describe aquí. Santiago no condena la riqueza, sino la falta de compasión, la falta de comprensión de los ricos hacia los pobres. Entonces el Antiguo Testamento insiste repetidamente que Dios se preocupa por los derechos de los pobres. Y no estamos hablando aquí de la 4T ni nada, estamos hablando de la Biblia. La ley estipulaba que Israel nombraba a aquellos que juzgaran al pueblo con justicia. Se ordenaba a los comerciantes que tuvieran pesas y medidas justas y completas. El soborno era condenado en el Antiguo Testamento. Los mismos profetas a menudo confrontaban a Israel por oprimir a los pobres, especialmente a los huérfanos y a las viudas. Entonces, eso estaba acorde en el Antiguo Testamento. Y segundo aquí, hermanos, los ricos y los poderosos estaban blasfemando el nombre de Cristo. Los ricos podrían blasfemar de muchas maneras. Los gentiles se burlaban del Dios de los cristianos. Los amos ricos se podían burlar de los
de sus esclavos cristianos. Y eso sucede en nuestros días también. Mucha gente puede burlarse de nuestra fe. ¿Qué haces tanto en la iglesia? ¿Por qué vas todos los domingos? Y muchas veces se burlan. Pero leyendo aquí entre líneas podemos decir que los pobres no estaban involucrados en esta clase de persecución. Entonces la reprensión es muy fuerte. Habéis afrentado, habéis menospreciado, habéis tratado sin honor, sin honra a los pobres. Y eso es la hipocresía. ¿Cómo ellos, siendo pobres, perseguidos por ricos, ahora están oprimiendo a aquellos que no tienen? ¿Verdad? Aquellos que obviamente eran cristianos. Entonces la corrección que hace Santiago es muy importante aquí. Santiago no está creando aquí una guerra de clases, obviamente, no está abogando por esto, porque en la Biblia obviamente encontramos a cristianos que eran ricos. José de Arimatea, Lidia, esa mujer también era rica, Filemón también. El problema no es tener dinero, sino cuando el dinero nos tiene a nosotros, y especialmente cuando usamos el poder económico para oprimir a otros. Así que mostrar favoritismo indiscriminadamente hacia los ricos y maltratar a los pobres no tenía sentido en absoluto a la luz de lo que está diciendo Santiago aquí, de la gloria de Cristo, de la elección soberana del Señor y por el hecho de que entre la misma cultura los ricos estaban oprimiendo a los pobres. Entonces es incorrecto. No estaba diciendo tampoco que todos los ricos hacían esto. Pero ¿por qué buscar el favor de aquellos que se oponen a Dios? Dice Santiago. Entonces, este es el punto de lo que está diciendo Santiago aquí. Hemos visto que tenemos que tener estas tres convicciones para vencer el pecado de la parcialidad. Primero, el Señor glorioso va a descalificar estos juicios superficiales. La elección divina va a desafiar nuestros valores mundanos. Y finalmente, en tercer lugar, la tercera convicción, la ley real demanda amor incondicional. Debemos convencer a nuestros corazones de que el amor incondicional es el cumplimiento de la ley de Dios y la prueba de una fe viva. Vean el versículo 8, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis, dice. Aquí apunta a sus lectores a la Escritura que excluye obviamente toda clase de parcialidad. Y ese texto viene de Levítico 19:18, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muy familiar. Los lectores de Santiago obviamente habrían reconocido inmediatamente esta instrucción como viniendo del Antiguo Testamento. Recuerda que para este punto todas las epístolas aún no se habían escrito. Este es el primer libro del Nuevo Testamento escrito. Y dice ahí la ley real. Los eruditos favorecen esta combinación de ley real, que es la ley suprema dada por Cristo como Rey. La ley real significa primero que proviene del Rey, que es el Señor Jesucristo, y habla de la autoridad de la ley. Y Santiago acaba de mencionar en capítulo 2, versículo 5, que los creyentes son herederos del reino. Entonces, es la ley que nos hace reyes y sacerdotes, la ley suprema que rige el reino de Dios, el reino de Cristo, es la esencia de la ley resumida de Jesús. Entonces cumplirla, dice Santiago aquí, es hacer bien, es una acción hermosa, es una acción recta, es una acción que honra al Señor. Es la base para su regla de oro, de hecho. Mateo 7:12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Sí? Cristo llamó a este segundo de los dos mandamientos más grandes, siendo el primero amar a Dios y el segundo amar al prójimo. Estos son los dos grandes mandamientos. Los dos grandes mandamientos que dijo el Señor. No hay tres, porque algunos han dicho que hay tres. ¿Cuál es el otro? Bueno, es amar a Dios, amar a tu prójimo y amar a ti mismo. Ese es el tercer mandamiento. Le dicen, pero no hay tres mandamientos, porque como los psicólogos dicen, ¿verdad? Que debes amarte a ti mismo para poder amar a los demás. Eso es algo que no, en la Biblia no lo dice. Tú naces ya amándote a ti mismo. Nacemos viviendo en un amor egoísta. Vean a los niños, vean a los bebés. Son amores egoístas.
Es cierto, son inocentes, pero solo piensan en sí mismos. Hasta que vienes a Cristo y conoces el verdadero amor, el amor que ama al prójimo, ¿verdad? Entonces vas a comenzar a amar. Entonces, y refiriéndose a este segundo gran mandamiento, Pablo dice que cada mandamiento en la ley, como leíamos hace rato en Romanos 13:9, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo también dice en Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y por esta razón, el prejuicio, la parcialidad, el favoritismo, que se rehúsa a amar a todos igualmente, transgrede el gran mandamiento. No estás amando cuando haces parcialidad o cuando haces acepción de personas. Entonces, si queremos vencer la parcialidad, debemos sumergirnos en esta ley real. No es suficiente con no discriminar, sino que tenemos que activamente amar. Este amor no es un sentimiento. El amor bíblico no es un sentimiento, no es algo que yo siento, es una decisión, es una acción de la voluntad que debemos de tomar, porque esa es la esencia de la vida cristiana. Toda la vida cristiana tiene que estar envuelta en actos de la voluntad, actos de amor de parte de la voluntad. Es acción, no es sentir nada más. Entonces, el favoritismo, hermano, está presente cada vez que hacemos prejuicios sobre las personas, ¿sí? Basados en la apariencia externa. Y esto podría ser la vestimenta, puede ser la apariencia física general, el color de la piel, la raza o el trasfondo, una multitud de cosas que pueden entrar aquí, el dinero. Imaginemos, hermanos, que a veces vamos a ver un comedor, hay dos mesas. En una mesa tiene un grupo de personas étnicamente como tú, son iguales a ti. Y en la otra mesa está personas diferentes. Instintivamente, ¿qué es lo que hacemos? Nos vamos hacia las personas que son como nosotros. Inmediatamente el pensamiento va hacia allá. El impulso mental, ¿verdad? La velocidad de nuestro pensamiento, ¿verdad? Es algo así. Un grupo no es como yo, entonces el otro sí. El grupo como yo es más seguro, por lo tanto es más cómodo, y más cómodo significa que voy a obtener un beneficio. Pero el otro grupo es opuesto a mí, no son como yo, no son seguros, y lo cual significa que no son cómodos y por lo tanto no voy a obtener nada de ellos. Así que me voy al grupo que es como yo. Entonces Santiago dice: no pienses así. No respondas según la cara. No respondas según el rostro, la apariencia externa. Y esto no es algo a la ligera, ¿no? Esto es un gran pecado. Vean la seriedad. Versículo 9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. La parcialidad es pecado, dice Santiago. Nos hace culpables de la ley. Sea cual sea el prejuicio, acepción de personas, favoritismo, lo que sea. Cuando dice el por qué, es una explicación del 9, el versículo 10. Él argumenta que si alguien cumple toda la ley, algo que nadie nunca ha hecho, por supuesto, pero por el bien del argumento vamos a suponer que sí. Supongo que es posible, pero si tropiezas en un punto como es la parcialidad, entonces eres culpable de toda la ley. La ley es una unidad. Es como una cadena, no solo es un solo eslabón roto, ¿verdad? Si tú rompes la ley como en una cadena, pues rompes toda la ley. Entonces, la unidad de la ley no significa que cada pecado sea igual, por supuesto, en gravedad, obviamente, porque hay pecados que a veces tienen otras consecuencias. Cuando dice ahí el versículo 11, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. El apóstol Pablo dio a entender que los pecados sexuales, también dice en otro lugar, son peores que otros pecados. En 1 Corintios 6:18 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca.
La lujuria mental es pecado, ¿no? Pero es peor pecado, obviamente, cometer la inmoralidad. La ira mental es pecado también, pero es peor pecado, obviamente, asesinar a alguien. Pero el punto de Santiago es que sea cual sea el pecado, te convierte en un transgresor de la ley. Puedes ser una buena persona en todos los demás aspectos, pero si infringes la ley en este punto, eres un transgresor, dice. Por ejemplo, si un hombre es culpable de asesinato, cuando se presenta ante el tribunal, pues no importa si ha sido un buen marido, si ha sido un buen padre, si ha sido un buen hijo, si nunca ha tenido una multa de tráfico, si nunca ha robado un banco, si nunca le ha pegado a su vecino, si es asesino, es lo único que importa. Ha violado la ley y por lo tanto es culpable de infringir la ley. Por eso Santiago aquí, bueno, una pregunta, ¿por qué Santiago aquí en versículo 11 menciona estos dos mandamientos, el adulterio y el asesinato? ¿Y por qué los menciona en el orden inverso? Si ustedes ven el pasaje de los 10 mandamientos está en otro orden. Entonces esos detalles hay que verlos, hermanos, cuando estudiamos la Biblia. Quizás es posible que pensaran, bueno, puede ser que sea culpable de parcialidad hacia los pobres, pero al menos he sido fiel a mi esposa. Bueno, Santiago menciona eso primero. O no descarten la parcialidad, está diciendo Santiago, como si no fuera una grave cosa. Eso es algo grave, al igual que el adulterio, al igual que el asesinato. Son pecados graves y tenemos que verlos así, como Dios lo ve. Versículo 12 dice, y así hablar, y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Noten, el creyente es juzgado por la ley de la libertad. ¿Qué significa ser juzgado por la ley de la libertad? El apóstol Pablo, obviamente en otro pasaje dice Romanos 8:1, por lo tanto, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahí está. El creyente no es condenado. Y hay otros versículos similares que muestran que Cristo llevó el castigo que merecíamos por nuestros pecados. Si hemos confiado en Él, no enfrentaremos la ira eterna de Dios, el juicio final, en el trono blanco, no estaremos ahí. En otro pasaje Pablo enseña también, por otro lado, 2 Corintios 5:10, noten lo que dice ahí, 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La palabra malo ahí significa literalmente sin valor. Nuestros pecados han sido juzgados y quitados de nosotros mediante la muerte de Cristo, pero nuestras vidas como creyentes serán sometidas a la evaluación del corazón del Señor, y aquellas cosas que se hicieron por amor a Cristo y para su gloria serán recompensadas, y aquellas cosas que se hicieron por motivos egoístas no tendrán valor para los ojos o ante los ojos del Señor. Serán quemadas como madera, como heno, como paja. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, la ley de la libertad es la ley de Cristo, que nos libera obviamente de la esclavitud del pecado y del legalismo, pero nos llama a una obediencia gozosa y voluntaria por amor. Es la ley del Espíritu. Eres libre ahora para una obediencia gozosa. Entonces Santiago dice aquí, así hablar y así hacer, se refiere a toda nuestra conducta. Las palabras por sí solas no bastan. Es fácil hablar, es fácil decir, o es fácil decirle al pobre, calientados y saciados, como dice en el versículo 16, nuestras palabras deben ir acompañadas de acciones piadosas. Así hablar, así hacer, dice Santiago. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vivimos a la luz del hecho de que pronto estaremos delante del Señor Jesucristo, quien nos va a recompensar por una obediencia fiel. Y eso es lo que nos está llamando aquí la atención Santiago. Pongan atención. Ustedes van a ser juzgados delante de Cristo. Todo lo que hagan aquí va a recibir una recompensa. Vivir en parcialidad o practicar este pecado les va a quitar las recompensas que pudieran haber recibido del Señor. Ciertamente la sangre de Cristo nos cubre, nos perdona, ¿verdad? Nos libra de la ira, pero aún hay un juicio que el creyente tiene que enfrentar. Porque dice el versículo 13, porque el juicio
sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, Santiago concluye con un principio fundamental del reino: la misericordia. El verbo ahí, hiciere, indica una acción completada, un estilo de vida caracterizado por la ausencia de misericordia. ¿Sí? Aquel que no hiciere misericordia es una conducta, una práctica, el que no vive haciendo misericordia. Y la frase final es de triunfo. La misericordia triunfa sobre el juicio. El verbo triunfa ahí quiere decir se jacta en contra del juicio o se gloría, ¿sí? Entonces es la imagen de un conquistador victorioso. Entonces la imparcialidad es en esencia una falta de misericordia, está diciendo Santiago. Cuando rechazamos, cuando menospreciamos, cuando ignoramos a alguien por su apariencia, por su posición social, estamos negándole la misericordia que Dios tuvo y nos ha mostrado y nos sigue mostrando día con día. Entonces el mensaje del Evangelio es que todos necesitamos misericordia. La misericordia que triunfa sobre el juicio. Entonces esto no está diciendo que necesitamos ser misericordiosos con otros para ganar la misericordia de Dios. No puedes ganar la misericordia porque es misericordia, porque no puede ganarse. Entonces, este texto está diciendo que puedes saber quién ha recibido la misericordia de Dios. ¿De qué manera? Por la forma en que muestran misericordia a otros. Eso es lo que está diciendo aquí Santiago. Cada vez que practicamos favoritismo, cada vez que miramos con desprecio al humilde o nos deslumbramos por la riqueza de alguien, estamos actuando como si nunca hubiéramos recibido misericordia de Dios. Pero quien ha experimentado la verdadera misericordia divina de Dios no puede sino mostrar misericordia a otros, nada más. Entonces, hermanos, ¿cómo vencemos el pecado de la imparcialidad? No es con un esfuerzo humano, no lo hacemos así. No es con simples reglas. Lo vencemos al adoptar estas tres convicciones: convencernos de la majestad de Cristo, que va a anular nuestros prejuicios; convencernos de que la elección divina desafía nuestros valores mundanos; y convencernos de que el amor incondicional es el cumplimiento de la ley de Dios y la prueba de que uno tiene una fe viva. Hermanos, que nuestra iglesia sea sin prejuicios. Amén. Oremos a Dios.